El penthouse en Brickell era menos un hogar y más un monumento al vacío. A través de las inmensas ventanas de cristal, del piso al techo, la ciudad de Miami vibraba con una energía incesante. Un tapiz de luces, movimiento y vida que se sentía como una burla cruel. Dentro, sin embargo, el silencio era un objeto físico, denso y pesado. El aire acondicionado mantenía una temperatura gélida que parecía emanar no de las rejillas, sino del mármol blanco y de las superficies de acero pulido. Cada mueble de diseño, cada obra de arte cuidadosamente seleccionada, gritaba riqueza y éxito, pero el espacio carecía de calor, de desorden, de vida. Había pasado exactamente un año desde la tragedia, y el apartamento se había convertido en un mausoleo impecable, un reflejo perfecto del alma de su único ocupante, un lugar donde el dolor se había congelado en una belleza estéril. En medio de esa opulencia desolada se encontraba Javier. A sus 42 años, proyectaba la imagen de un hombre que lo tenía todo bajo control. Su traje, cortado a la medida, no tenía una sola arruga, y su cabello estaba peinado con una precisión milimétrica. Pero sus ojos, profundos y fatigados, contaban una historia completamente diferente. Una de noches sin dormir y días que se arrastraban sin propósito. Estaba sentado frente a su enorme escritorio, no trabajando en el próximo gran negocio tecnológico, sino absorto en una pila de informes de investigadores privados. Eran los mismos documentos que había leído cientos de veces, las mismas pistas sin salida, las mismas entrevistas estériles. Cada página era un recordatorio de su impotencia, la paradoja de un hombre que podía mover mercados con una llamada, pero que no podía encontrar a su propio hijo. El sonido del intercomunicador fue una violación, un chillido agudo que rasgó la quietud sagrada de su duelo. Por un instante Javier lo ignoró, esperando que fuera un error, pero la insistencia lo obligó a presionar el botón con un gesto de fastidio. Era un mensajero con un sobre. Minutos después, el hombre estaba en su puerta, entregándole un sobre de papel manila, arrugado y ligeramente húmedo, una anomalía en su mundo de comunicaciones digitales y contratos pulcros. Javier lo tomó, sintiendo la textura barata del papel bajo sus dedos. No había remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía torpe. Por un momento, lo observó como si fuera un artefacto extraño, una pieza que no encajaba en el rompecabezas ordenado y doloroso de su existencia. Con manos que no le temblaban de esa manera desde hacía un año, rompió el sello y sacó una única hoja de papel de cuaderno, doblada varias veces. La desdobló sobre el frío mármol de una mesa cercana. La caligrafía era inconfundiblemente infantil. Las letras grandes y temblorosas, como si hubieran sido escritas con un gran esfuerzo y bajo una enorme presión. Solo había unas pocas palabras, pero cada una de ellas golpeó a Javier con la fuerza de una explosión. Sé dónde está tu hijo. Encuéntrame en la fuente del Bayfront Park mañana al mediodía. Ven solo. El aire escapó de sus pulmones en un silbido. La armadura de apatía que había construido meticulosamente durante 12 meses se hizo añicos, dejando al descubierto una vulnerabilidad cruda y desesperada. Podía ser una trampa, una broma cruel, pero también era la primera luz en un año de oscuridad total. Iría. El sol de Miami era una presencia física, un peso sobre los hombros de Javier mientras esperaba junto a la fuente del Bayfront Park. El mediodía se cernía sobre la ciudad, ruidoso y vibrante, con el sonido de los barcos en la bahía y las risas de los turistas mezclándose en un murmullo indiferente. Cada minuto que pasaba era una tortura, un péndulo que oscilaba entre una esperanza frágil y el cinismo amargo que se había convertido en su compañero constante. Se había imaginado a un oportunista, quizás a un miembro de bajo rango de alguna banda buscando un pago rápido,
un hombre con ojos calculadores y una sonrisa torcida. Se preparó para una negociación, para una amenaza velada, para cualquier cosa, excepto para la pequeña figura que se acercaba a él con pasos vacilantes, como un gorrión asustado en medio de una bandada de palomas. Era una niña. No tendría más de 11 o 12 años, con la ropa gastada pero limpia, y unos ojos enormes y oscuros que parecían contener todo el peso del mundo. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada y se aferraba a la correa de una mochila barata como si fuera un salvavidas. Javier sintió una punzada de decepción tan aguda que casi se convirtió en ira. ¿Era esto? ¿Una broma cruel orquestada por una niña? Se quedó inmóvil, observándola mientras se detenía a una distancia segura, mirándolo con una mezcla de miedo y una determinación que no encajaba con su frágil apariencia. Por un instante, el ruido del parque se desvaneció y solo existieron ellos dos, un hombre que lo había perdido todo y una niña que parecía cargar con un secreto demasiado grande para sus pequeños hombros. «Usted es el papá de Mateo», dijo ella, y su voz era apenas un susurro, temblorosa pero clara. Javier no respondió, solo la observó con una dureza que esperaba la hiciera huir, pero ella no se movió. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto pequeño y desgastado. Era un pequeño coche de juguete, un modelo de carreras de color rojo al que le faltaba una rueda. El corazón de Javier se detuvo. Era el Rayo Veloz, el juguete favorito de Mateo, el que llevaba a todas partes, el que estaba con él en el coche el día del accidente. Nadie, absolutamente nadie, fuera de su círculo más íntimo, podría saber de su existencia. La armadura de Javier se resquebrajó, y el dolor de un año contenido amenazó con ahogarlo allí mismo, bajo el sol implacable de Miami. La niña, que se presentó como Sofía, comenzó a hablar. Con frases entrecortadas, describió su casa en la pequeña Habana, un lugar que para Javier podría haber estado en otro planeta. Habló de los hombres que llegaron una noche, de la tensión constante, del miedo que se respiraba en el aire. Describió a Mateo, no como un titular de noticias, sino como un niño asustado que se negaba a comer y que a veces, en la oscuridad de la noche, susurraba el nombre de su mamá. Sofía no ofrecía detalles de un secuestro. Ofrecía el testimonio de una vida compartida a la fuerza, un relato de supervivencia silenciosa en el corazón de una pesadilla. Cada palabra era una pincelada que pintaba un cuadro de horror y abandono, no solo para Mateo, sino también para ella, una prisionera en su propio hogar. Una parte de Javier, el empresario calculador, gritaba que era una trampa. Su mente corría a 1000 por hora, analizando ángulos, evaluando riesgos, buscando la lógica en una situación que carecía de ella. La policía, sus investigadores, su equipo legal, esas eran sus herramientas, las armas de su mundo. Confiar en una niña asustada que le había mostrado un coche de juguete roto iba en contra de toda su naturaleza. Pero entonces miró sus ojos de nuevo y no vio engaño. Vio el mismo terror que imaginaba en los ojos de su hijo. Vio una inocencia y un coraje que lo avergonzaron. Sofía no estaba allí por dinero, estaba arriesgando su vida, la de su familia, todo por hacer lo correcto. Y en ese momento, Javier comprendió que su poder y su dinero no valían nada si no podía honrar ese acto de valentía. Fue una decisión tomada no con la mente, sino con el alma. En ese instante su misión cambió. Ya no se trataba solo de recuperar a su hijo, se trataba de proteger a esa niña que se había convertido en un faro en su oscuridad. Se sentó en el borde de la fuente, un gesto que rompía con su postura rígida, e invitó a Sofía a hacer lo mismo. Es en momentos así, cuando una vida entera cambia por una sola decisión, que entendemos el verdadero valor del coraje. Si estas historias de resiliencia humana te inspiran,
Considera suscribirte para ayudarnos a seguir contando relatos que merecen ser escuchados. La conversación que siguió ya no fue un interrogatorio, sino un pacto silencioso, la formación de una alianza improbable entre dos almas desesperadas en un parque de Miami. El recuerdo del accidente lo asaltó con la fuerza de un golpe físico. La lluvia torrencial, el reflejo de las luces en el asfalto mojado, la llamada telefónica que lo partió en dos. Él debería haber estado en ese coche. Había cancelado en el último minuto por una reunión de negocios sin importancia, una decisión que se repetía en su mente como una película de terror sin fin. La culpa era un veneno que había corroído su vida durante el último año, dejándolo paralizado. Se había convencido de que había fallado como esposo y como padre, que su búsqueda de éxito lo había dejado ausente en el momento más crucial. Este miedo a fallar de nuevo era su demonio personal, la voz que le susurraba que no sería capaz de salvar a Mateo, que volvería a tomar la decisión equivocada. Sofía le explicó la cruda realidad de su situación. Los hombres que tenían a Mateo no eran secuestradores profesionales, eran miembros de una pandilla local que controlaba su barrio con puño de hierro. Su propia familia estaba implicada, atrapada en una red de deudas y miedo de la que no podían escapar. Llamar a la policía era impensable. «Ellos tienen ojos en todas partes», susurró Sofía. «Se enterarían antes de que el coche patrulla doblara la esquina. Lastimarían a Mateo y a mí». La burocracia, las investigaciones lentas, las preguntas oficiales, todo eso era un lujo que no podían permitirse. El sistema que Javier siempre había creído que podía protegerlo era, en este caso, el mayor de los peligros. Estaban solos en esto y el tiempo se agotaba. Se trasladaron a una pequeña cafetería cubana a unas cuadras de distancia, un lugar ruidoso y lleno de vida que les ofrecía el anonimato perfecto. El aroma a café fuerte y pasteles dulces contrastaba violentamente con la tensión de su conversación. Sobre una servilleta de papel, Javier empezó a dibujar un mapa rudimentario, mientras Sofía describía la distribución de su casa, los hábitos de los guardias, las posibles vías de escape. Por primera vez en un año, Javier no estaba analizando informes estériles. Estaba procesando inteligencia en tiempo real, proporcionada por una niña de 11 años cuya vida dependía de su capacidad para escuchar y actuar. La dinámica entre ellos se había asentado en una confianza mutua y desesperada. Él era el recurso y la fuerza. Ella era el conocimiento y la clave. La urgencia se intensificó cuando Sofía mencionó algo que había oído la noche anterior. Los hombres estaban nerviosos. El niño se estaba convirtiendo en un problema, en un riesgo demasiado grande. Hablaban de moverlo pronto, una palabra que heló la sangre de Javier. No sabía qué significaba, pero cada fibra de su ser le decía que si Mateo era trasladado de esa casa, lo perdería para siempre. La ventana de oportunidad que Sofía había abierto se estaba cerrando rápidamente. El pánico, frío y afilado, amenazó con dominarlo, pero miró a la niña sentada frente a él, bebiendo un refresco con una seriedad impropia de su edad, y supo que no podía permitirse el lujo de desmoronarse. Tenía que ser la calma en medio de su tormenta compartida. «Él pregunta por ti», dijo Sofía en voz baja, rompiendo un largo silencio. «No mucho, porque tiene miedo de hablar, pero a veces por la noche, cuando cree que nadie lo oye, susurra «papá». Esa simple confesión fue más devastadora que cualquier informe detallado de sus investigadores. Humanizó su tragedia de una manera que no había permitido que sucediera en 12 meses. Su hijo no era un caso, un archivo, una causa perdida. Era un niño pequeño, asustado en la oscuridad, llamándolo. En ese momento, el vínculo de Javier con Sofía se solidificó. Ella no solo le estaba dando una oportunidad de recuperar a su hijo,
Le estaba devolviendo una parte de su propia humanidad, recordándole que bajo las capas de dolor y culpa todavía era un padre. El plan que trazaron era simple, audaz y terriblemente peligroso. Se basaba en la precisión, en el tiempo y en la valentía de una niña. Javier le dio a Sofía un pequeño teléfono desechable programado con un único número, el suyo. Le dio instrucciones claras y concisas, hablando con una calma que no sentía. Cuando veas la señal y solo si es seguro, me envías un mensaje, solo una palabra. ¿Entendido? Sofía asintió, sus grandes ojos fijos en los de él, reflejando una comprensión total del peso de su tarea. Mientras la veía alejarse y mezclarse con la multitud en la acera, Javier sintió el peso abrumador de haber puesto el destino de dos niños, y el suyo propio, en las manos de una improbable y valiente aliada. La noche que se avecinaba sería la más larga de su vida. La madrugada en la pequeña Habana era un laberinto de sombras y silencio, roto solo por el zumbido lejano del tráfico y el ladrido ocasional de un perro. Javier se movía con una precisión que no sabía que poseía, cada paso una decisión calculada, cada respiración contenida. El teléfono desechable en su mano era su única guía, vibrando con los mensajes de Sofía que lo dirigían a través de la casa silenciosa. 2 pasos a la izquierda, la puerta del fondo. El aire olía a humedad y a miedo, un aroma que se aferraba a las paredes desconchadas y a los muebles gastados. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra en la quietud opresiva. No era el empresario de Brickell moviendo millones. Era un padre, despojado de todo excepto de una misión singular y aterradora, siguiendo la luz de un faro de 11 años en la más profunda oscuridad. La puerta se abrió con un gemido apenas audible, y allí estaba. En un colchón raído en el suelo de una habitación minúscula, iluminado solo por la luz pálida que se filtraba por una ventana sucia, estaba Mateo. Era un fantasma de sí mismo, más delgado, con el pelo revuelto y unos ojos desorbitados por el miedo que se fijaron en la figura de su padre. Por un instante, el tiempo se congeló. Todo el dolor, la rabia y la impotencia del último año se condensaron en ese momento de reconocimiento silencioso. Javier cruzó la habitación en 2 zancadas, arrodillándose junto a su hijo, y la armadura que había llevado durante tanto tiempo se desintegró por completo. «Se acabó, hijo», susurró, su voz rota por una emoción que ya no podía contener. «Papá está aquí, ya estamos a salvo». El abrazo que siguió fue más que un reencuentro. Fue la reconstrucción de un mundo hecho pedazos. Mientras sostenía el frágil cuerpo de su hijo, una transformación profunda se apoderó de Javier. El veneno de la culpa, que lo había paralizado durante 12 meses, fue purgado por la acción. El recuerdo de la llamada telefónica, de la reunión de negocios, del coche bajo la lluvia, todo perdió su poder sobre él. Ya no era una víctima de su pasado, un rey impotente en un castillo de cristal. Era un padre que había atravesado el infierno para recuperar a su hijo. Cada latido del corazón de Mateo contra su pecho era una afirmación, una victoria. La riqueza, el estatus, los logros empresariales, todo se desvaneció en la insignificancia frente a la realidad abrumadora de ese momento. Había fallado una vez, pero en esta noche oscura y desesperada había tenido éxito donde más importaba. La huida fue un borrón de adrenalina y sigilo. Con Mateo en brazos y Sofía guiándolos por el pasillo trasero, la libertad parecía estar a solo unos metros de distancia. Pero entonces, una sombra se materializó desde una puerta lateral. Era un hombre joven, con ojos inyectados en sangre y el pánico grabado en su rostro, un pariente de Sofía que formaba parte de la pandilla. «¿A dónde crees que vas, traidora?», siseó, su mano cerrándose como una garra en el delgado brazo de la niña.
El terror en los ojos de Sofía fue un golpe físico para Javier. En ese instante caótico, con su propio hijo temblando en sus brazos, se enfrentó a una nueva prueba, una que definiría no solo el resultado de esa noche, sino el hombre en el que se estaba convirtiendo. Sin un segundo de duda, Javier actuó. Con Mateo aferrado a un brazo, usó el otro para interponerse entre el hombre y Sofía, convirtiéndose en un escudo humano. Su voz, cuando habló, ya no era la de un negociador calculador, sino la de un protector implacable. «Suéltala. Ahora». Había una autoridad en su tono, una ferocidad nacida del amor y la desesperación, que hizo que el joven retrocediera por un instante. En esa fracción de segundo, bajo la luz mortecina de una bombilla desnuda, se forjó una nueva familia. Ya no eran solo un hombre rescatando a su hijo con la ayuda de una extraña. Eran tres almas unidas por el trauma y la valentía, un padre y dos niños, reclamando su futuro de las garras de la oscuridad. La promesa de un hogar ya no era solo para Mateo. Se había extendido para abrazar a la niña que los había salvado a todos. La detención de la pandilla fue rápida y silenciosa, una operación policial ejecutada con una precisión que contrastaba con el caos de las horas previas. En la seguridad de su coche, con Mateo dormido en el asiento trasero y Sofía mirando las luces de la ciudad pasar en un silencio aturdido, Javier entendió la cruda realidad. La familia de Sofía, cómplice por miedo o por necesidad, estaba ahora bajo custodia. La niña que lo había salvado todo se había quedado sin nada, sin un lugar a donde ir. Al llegar al penthouse de Brickell, mientras los dos niños se acurrucaban juntos en el sofá, agotados y asustados, pero finalmente a salvo, Javier miró el espacio frío y vacío que había llamado hogar. Ya no era un mausoleo para su dolor. Con la presencia de esos dos pequeños guerreros, volvía a ser una casa, y en su corazón supo, con una certeza absoluta, que no podía haber un futuro para él y Mateo que no la incluyera a ella. Los meses que siguieron transformaron el monumento al vacío en un santuario de vida. El mármol blanco, antes frío e impersonal, ahora estaba a menudo cubierto con dibujos de crayón y piezas de Lego. El silencio fue reemplazado por el sonido de las risas de Mateo y Sofía, un eco que sanaba las grietas del alma de Javier. Unidos por el trauma compartido, los dos niños forjaron un vínculo inquebrantable, convirtiéndose en hermanos en cada sentido de la palabra. Él la ayudaba con la tarea. Ella le leía cuentos antes de dormir. Javier, por su parte, se redescubrió a sí mismo, no como un empresario poderoso, sino como un padre presente. Aprendió a hacer panqueques, a curar rodillas raspadas y a escuchar. Vio cómo su hogar y su corazón se expandían para acoger a la niña valiente que les había devuelto la luz, iniciando formalmente el proceso para convertirse en su padre legal. Pero la transformación de Javier no se detuvo en las paredes de su hogar. El dolor que casi lo destruye se convirtió en el combustible de un nuevo propósito. Entendió que su historia, aunque única en sus detalles, era un eco de la de miles de otras familias. Con sus recursos, su red de contactos y una nueva comprensión del fracaso del sistema, creó una fundación dedicada a proporcionar ayuda inmediata y efectiva a familias de niños desaparecidos. La organización ofrecía no solo investigadores privados y asistencia legal, sino también el apoyo emocional que él nunca tuvo. Su oficina en Brickell, que antes era el epicentro de su aislamiento, se convirtió en el centro de operaciones de una misión que daba sentido a su sufrimiento. Ya no buscaba cerrar tratos millonarios, buscaba ofrecer esperanza. Años después, en una tarde soleada, Javier observaba desde el porche mientras Mateo, ahora un adolescente, le enseñaba a Sofía, una joven brillante con planes de estudiar Derecho, a lanzar una pelota de béisbol en el jardín. La escena era de una normalidad conmovedora, un testimonio del poder de la resiliencia.
Ya no eran tres supervivientes de una tragedia, sino una familia, unida no por la sangre, sino por una elección valiente hecha en la oscuridad. El penthouse de Brickell había sido vendido. Ahora vivían en una casa con un jardín, un lugar lleno de calor y desorden. Historias como esta nos recuerdan que incluso en la noche más oscura, un acto de bondad puede encender una luz que nos guíe de vuelta a casa. Si crees en las segundas oportunidades y quieres que sigamos compartiendo relatos de esperanza, tu suscripción nos ayuda a mantener esa luz encendida para todos.